Buen día, maestro. Mi nombre es Obed Axel Cruz Balboa. Hoy vamos a ver el tema 4 de la materia de probabilidad estadística, que es estadística inferencial. Comenzamos viendo el primer subtema de inferencia estadística. La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Básicamente tenemos dos diferentes tipos de métodos, que es la estimación de parámetros y de contraste de hipótesis. La estimación de parámetros consiste en asignar un valor concreto al parámetro o parámetros que caracterizan la distribución de la probabilidad de una población. Los métodos de contraste de hipótesis tienen como objetivo comprobar si determinado supuesto referido a un parámetro poblacional o a parámetros análogos de dos o más poblaciones es compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra. El subtema 2 es el muestreo estadístico. El muestreo es una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población darse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Existen dos errores muy comunes que se pueden cometer en el muestreo, que son hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población. A este error se le denomina error de muestreo. Y el siguiente es hacer conclusiones hacia una población mucho más grande de los que originalmente se muestra y se le llama error de inferencia. Son, por así decirlo, más comunes que se pueden tener. Tipos de muestreo. Tenemos varios tipos de muestreo, como son el muestreo probabilístico, que son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. El siguiente tipo de muestreo es el aleatorio simple, que es el procedimiento empleado que se asigna en un número a cada individuo de población y a través también de algún medio mecánico se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la muestra requerida. El siguiente tipo de muestreo es el aleatorio sistemático, que este procedimiento exige, como el anterior, también enumerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios, solo extrae uno. También tenemos el muestreo aleatorio estratificado, que trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores, ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra. Este consiste más en considerar categorías típicas diferentes entre sí, que son los estratos, que poseen gran homogeneidad respecto a alguna de las características. Y el cuarto tipo de muestreo, que es por conglomerados, que es el muestreo por conglomerados. La unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad a la que se llama conglomerado. El subtema 3 habla sobre los estimadores. ¿Qué es un estimador? Es un estadístico, una función de la muestra que es utilizado para estimar un parámetro desconocido de la población. De este se derivan los siguientes tipos que son sesgo, que se dice que un estimador es insesgado si la media de la distribución del estimador es igual al parámetro. Los estimadores insesgados son la media muestral, es un estimador de la media de la población, y la varianza, que también es el estimador de la varianza de la población. El segundo es la consistencia. Un estimador es consistente si aproxima el valor del parámetro cuando mayor es n tamaño de la muestra. Algunos estimadores consistentes son los que podemos ver en las imágenes, y la eficiencia, que es el tercer estimador, que diremos que es un estimador más eficiente que otro si la varianza de la distribución muestral del estimador es menor a la del otro estimador. Cuanto menor sea la eficiencia, menor es la confianza de que el estadístico obtenido en la muestra aproxime el parámetro poblacional. La estimación puntual es el subtema 4, que es una estimación puntual se obtiene de un parámetro poblacional.
es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro, es decir, se usa un punto en concreto de la muestra para estimar el valor deseado. Las propiedades deseables de un estimador son las siguientes: insesgadez, que es un estimador insesgado cuando la esperanza matemática de este es igual al parámetro que se desea estimar. Por tanto, la diferencia entre el parámetro a estimar y a la esperanza de nuestro estimador tendría que ser cero. La siguiente propiedad es eficiente, que es un estimador más eficiente o tiene la capacidad de estimar de forma precisa cuando su varianza es reducida. Por lo tanto, ante dos estimadores siempre elegiremos el que tenga una varianza menor. La consistencia es aquel que a medida que la muestra crece, se aproxima cada vez más al valor real del parámetro. Por lo tanto, cuantos más valores entran en la muestra, el parámetro estimado será más preciso. El siguiente subtema es la estimación por intervalo. La estimación por intervalos consiste en establecer el intervalo de valores, donde es más probable que se encuentre el parámetro. Que la obtención del intervalo se basa en las siguientes consideraciones. Tenemos que si conocemos la distribución muestral del estimador, podemos obtener las probabilidades de ocurrencia de los estadísticos muestrales. Si conociéramos el valor del parámetro poblacional, podríamos establecer la probabilidad de que el estimador se halle dentro de los intervalos de la distribución muestral. Y el problema es que el parámetro poblacional es desconocido y por ello el intervalo se establece alrededor del estimador. Si repetimos el muestreo en un gran número de veces y definimos un intervalo alrededor de cada valor del estadístico muestral, entonces el parámetro se sitúa dentro de cada intervalo en un porcentaje conocido de ocasiones. Este intervalo es denominado intervalo de confianza. Tenemos errores de tipo 1 y tipo 2. Estos errores son los siguientes. Error de tipo 1, que si se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, se comete un error de tipo 1. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es gamma o infinito, como lo quiera ver, que es el nivel de significancia que usted establece para su prueba de hipótesis. Y el error de tipo 2 es cuando la hipótesis es falsa o nula. Perdón, cuando la hipótesis es nula y falsa, entonces no la rechazamos. Se comete un error de tipo 2, cuando la probabilidad de cometer un error de tipo 2 es de beta, que depende de la potencia de la prueba. Puede reducir el riesgo de cometer un error de tipo 2 al asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia. Y tenemos a continuación una tabla donde podemos ver un ejemplo de los errores tipo 1 y tipo 2. El contraste de hipótesis unilateral y bilateral. Los contrastes pueden ser unilaterales o bilaterales, también llamados de una o dos colas. Según establecemos las hipótesis, las definimos en términos de igual y distinto. Estamos ante una hipótesis unilateral si suponemos una dirección. En términos de mayor o menor, estamos ante una unilateral. Se trata pues de extraer conclusiones a partir de una muestra aleatoria y significativa, que permiten aceptar o rechazar una hipótesis previamente emitida sobre el valor de un parámetro desconocido de la población. Los siguientes métodos son los que vamos a usar para llegar a estas hipótesis. Como número uno, se tiene que enunciar la hipótesis. Después se elige un nivel de significación y construir la zona de aceptación. El intervalo fuera del cual solo se encuentran el A 100% de los casos más raros. A la zona de rechazo la llamaremos región crítica y su área es el nivel de significación. Después vamos a verificar la hipótesis extrayendo una muestra cuyo tamaño se ha decidido en el paso anterior y obtenido de ella el correspondiente estadístico media o proporción en nuestro caso.
Y luego, como por último paso, vamos a decidir si el valor calculado en la muestra cae dentro de la zona de aceptación y se acepta la hipótesis y si no, se rechaza. Y es así como con esto terminamos la exposición.